Bueno, a las 7 de la noche seguimos jugando pelota dura con el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez. Como dijo Jorge, el caso a nivel federal se acabó con este indulto que le dio el presidente Donald Trump a Wanda Vázquez Garcet. Vamos a ver el siguiente reportaje. Posiblemente aún usted esté sorprendido con el anunciado indulto ofrecido por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la exgobernadora Wanda Vázquez, quien se declaró culpable del delito menos grave de aceptar la promesa de recibir un donativo de campaña del banquero venezolano Julio Herrera Bellutini, esquema en el que alegadamente también participó el exagente del FBI, Mark Rossini. Sepa usted que los tres mencionados que admitieron culpabilidad recibirían el perdón del presidente. Usted dirá, pero ¿y cómo es esto? Según un funcionario de la Casa Blanca, el presidente tomó en consideración que la investigación contra Wanda Vázquez comenzara 10 días después de que ella decidió respaldarlo en el 2020, por lo que en Casa Blanca se ve como un procesamiento por motivaciones políticas. De otra parte, no olvidemos que en el proceso de negociación de los acusados en el Tribunal Federal Local salió a relucir que el abogado Christopher Kiss, que formó parte del equipo legal de Trump en un caso civil de fraude en Nueva York y en un caso criminal por haberse llevado a su casa documentos secretos, también es abogado de Herrera Bellutini. Ciertamente el tiempo dirá, pero la vista para la exgobernadora está pautada para el próximo 29 de este mes. Bueno, ¿y cómo se llega a este indulto? Con nosotros el siguiente panel compuesto por el licenciado Pedro Berríos, exfiscal, licenciado Peter Díaz, abogado criminalista a nivel federal, y el licenciado Juan Mazzini, también exfiscal federal. Gracias a los tres por estar acá. Licenciado Díaz, ayer estuvo sentado aquí. Sí. Y usted habló de las presiones a nivel de fiscalía. Y fuera del aire me dijo, un poquito más y provocan un indulto. Y mira lo que pasó hoy. ¿Así fue? No, se me acabó el tiempo cuando estaban diciendo que no quedaba tiempo. Pero en ese momento tenía la primicia. Estaba a punto de decir, no quiero sonar sabiondo, pero estaba a punto de decir que si la fiscalía seguía presionando, la iban a indultar. Y efectivamente, aquí el abogado de Trump, en el problema que tuvo en Mar-a-Lago con el FBI y con esto de los allanamientos, tiene el celular de Trump y defiende a Bellutini. Y él, hay una relación estrecha. Ayer, luego de todo este problema con las mociones de fiscalía y pidiendo cárcel y demás, ayer lo debe haber llamado al celular y le dijo, Trump, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas del caso que te hablé? Los quieren meter presos. Ah, no, pues no, está bien, los indultamos mañana. Eso, yo me imagino que así pasó. Así pasó, así de sencillo. El poder de indulto que tiene un presidente de los Estados Unidos o que tiene un gobernador es absoluto. Bajo la Constitución de los Estados Unidos, el artículo 2, sección 2 de la Constitución establece que es un poder absoluto, excepto en casos de impeachment. Si una persona, si un político ha sido presidenciado. Y no hay que justificarlo tampoco. No hay que justificarlo ni ¿Qué pasa el 29 de enero, que se supone que sea la vista de sentencia? ¿Eso queda sin efecto? Sí, se confirma, porque hasta ahora estamos esperando que los medios que lo han publicado pues tienen que haber hecho alguna corroboración. Claro, no debe ser un simple chisme. De hecho, Herrera Bellutini agradeció ya el indulto presidencial, o sea que es un hecho. Está claro eso. Ese día, si ya se materializó todo, pues realmente el caso se termina, porque si está indultada, está exonerada de todo lo que es lo penal y las consecuencias civiles producto de lo penal. Pero a mí me parece tan raro, y perdonen, el hecho de que se puede entonces indultar sin haber dado sentencia a esa persona. Bueno, se puede perdonar. Margarita, y primero que nada, buenas noches a todos ustedes, a los que nos sintonizan. Margarita, Bowtie Friday. ¿Verdad? Es el lazo del Friday. Se puede perdonar hasta antes de ser enjuiciado. Mira, el presidente Biden perdonó, indultó a su hijo cuando ni siquiera había una investigación. O sea, tú puedes... El presidente Ford indultó al presidente Nixon de cualquier delito que haya cometido sin ni siquiera haber una acusación. O sea, que el presidente tiene la potestad como jefe del Ejecutivo de básicamente perdonar, indultar por cualquier delito que haya cometido, no para futuro, sino que haya cometido, y lo puede entonces perdonar. Licenciado, usted mencionaba ayer el tema de la fiscalía, la presión que estaba poniendo de que hubiese cárcel en este caso.
Le pregunto, ¿en qué posición deja esto ahora precisamente a esa fiscalía y al fiscal Muldrow, que ha sido el que principalmente ha promovido este caso contra una exgobernadora que evidentemente algún tipo de pool tenía en la Casa Blanca? En primer lugar, los deja bien, porque hicieron su trabajo. Ellos tienen un jefe que se llama el presidente Donald Trump. ¿Y usted cree que el jefe de ellos está contento? El jefe de ellos está contento. ¿Sí? Muldrow está ¿Trump con Muldrow? No, a lo que voy. El Muldrow, como jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, y sus fiscales de línea, incluyendo los de Washington que vinieron para atender este caso, estaban haciendo su trabajo y de repente recibieron una contraorden. Básicamente eso fue lo que pasó, así que no se deben sentir mal. Pero esa contraorden, precisamente, y ahí es donde quiero llegar, o sea, parecería que cuando el presidente intervino inicialmente, la intención de él era que esto se acabara. No se acabó, usted mismo acaba de decir, Kiss tiene que haber llamado al presidente. Pues, ¿no le parece a usted que el presidente tiene que sentirse que algo está pasando en esa fiscalía en Puerto Rico, que no hicieron lo que yo les pedí que hicieran? Es posible que la instrucción no fuera tan específica. Tal vez le dijeron, dale algo que sea menos grave, que no tenga unos efectos de quitarle el título y este tipo de cosas. Ellos encontraron en el código el delito menos grave y como la guía le da de 6 a 12 meses, pues insistieron en el máximo. Tal vez esa segunda llamada no había llegado todavía. Jorge. Una pregunta, para estar claro y el pueblo esté claro. Aun cuando se dé este indulto, la alegación de culpabilidad, el récord de ella, ¿qué pasa? Es una persona que se declaró culpable en su récord para efectos de la ley que se está, o el proyecto que se está considerando para las escoltas, si es una gobernadora convicta. ¿Sigue siendo convicta o esto es que se borró completo y nunca pasó? ¿Cuál es el Estado de Derecho a nivel federal? Bueno, o sea, vamos por parte, Jorge. O sea, son varias cosas. Primero que nada, no es convicta. O sea, es un perdón. Los récords que hay, o sea, no es como que de repente queman la acusación, no es como que de repente el récord de arresto queda borrado, eso sigue. Lo que sí es que básicamente la convicción queda inoperante, o sea, la convicción queda limpiada. Pero la pregunta es por el asunto de la ley de las escoltas. En Arroyo Habichuela. O sea, la ley que se va a aprobar dice que un gobernador convicto se declaró culpable de un delito, no tiene derecho a escolta. La respuesta es si ella es convicta y se declaró culpable. Ella no es convicta. Ella hizo una admisión de culpa. Por consiguiente. Pero no fue convicta por el sistema. O sea que puede seguir con las escoltas. Lo que pasa es que esas escoltas se las pueden quitar de otra manera. Por eso, pero no se la quitan por el expediente criminal. Por función de la ley actual. ¿Cómo lo ves? De lo penal queda sin consecuencias, pero la legislatura puede producir un proyecto de ley o enmendar la que haya si es que pretende que esa es la política pública para eliminarla. Lo otro que queda es lo del Tribunal Supremo, que el hecho de que haya hecho admisión, pues hace más difícil para una defensa. Pero es que no está claro, perdón que insista, si o sea, cuando saque un historial de conducta, va a salir que fue convicta por un delito, se hizo una declaración o no sale nada, está borrado de su récord. No, pero las fichas federales tienden a quedar en el sistema y a muchos clientes tienen problemas a veces para cosas como portar armas o para entrar a los aeropuertos, porque hay una base de datos que se usa y a veces tiene consecuencias. Se supone que no haya... Más allá de las escoltas, vamos a ir a otro tema quizás más importante que las escoltas, ¿pudiese aspirar nuevamente a un cargo electivo? Sí. Hay dos tipos, el perdón y el indulto son dos cosas distintas, aunque las usamos como sinónimos. En la Constitución de los Estados Unidos habla de perdón y de indulto. El indulto se suele dar después de una convicción, ya que la persona está cumpliendo y demás. El perdón se puede dar en cualquier momento. ¿Qué es lo que estamos tratando ahora? El perdón tiene consecuencias sobre cuestiones colaterales. Entiéndase, puede votar, puede correr ¿puede ejercer la abogacía? Bueno, es que eso no depende del Supremo, efecto. Una cosa no quita la otra. O sea, el Tribunal Supremo de Puerto Rico es la máxima autoridad. El indulto no de ninguna manera impide que el Supremo de Puerto Rico vea el tema y decida si procede alguna sanción o no. De hecho, tú no tienes que ser, cuando eres abogado, tú no tienes que ser convicto de un delito para que te den una sanción. Hay un montón de abogados que han sido desaforados o disciplinados sin tener una convicción. Eso es otro proceso, es otro proceso totalmente distinto que no incide. Pero por lo que escucho de ustedes y
con la experiencia que ustedes tienen, parecería ser, un poco yendo a la pregunta de Jorge, que ese récord, ese expediente de ella va a quedar borrado, va a quedar limpio y aquí es como si no hubiera pasado nada porque me perdonó el presidente. Excepto lo del proceso disciplinario. Me explico. Ajá, ¿qué es eso? Si ella decide tomar el caso ante el Tribunal Supremo como un proceso disciplinario y su admisión de culpa sobre el delito menos grave la evalúan, ¿verdad? Ellos podrían decir, déjame abrir el proceso, pero yo adelanto que no va a pasar, no va a perder su título, porque esto no es un delito menos grave que implique depravación moral. Y no es un delito grave por lo que ella asumió culpa. O sea que, de nuevo, no pasa mi opinión, nada. Hoy deben estar celebrando en casa de Wanda. Definitivo. Hoy Wanda debe estar brindando con champaña. Terminó su calvario. Y como yo dije una vez aquí que yo quería que saliera bien, verdaderamente, como abogado criminalista, me suelo alegrar cada vez que un acusado sale bien. Claro. Y esto se estaba trabajando, ya para terminar, ¿verdad? Viendo la secuencia de eventos y el solicitar el aplazamiento, ¿verdad?, de esta sentencia que todavía no se ha dado, que se dará el 29, esto se estaba gestionando. Lo que pasa es que tenemos que entender, esto se está viendo desde antes, o sea, aquí hay el New York Times reportó que hay una donación de 2.5 millones de dólares que ocurrió en diciembre del año pasado, o sea, 4 meses después que Christopher Kise fue contratado para ser abogado, o sea, y digo, primero fue una, creo, donación de 1 millón y luego una de 1.5, pero eso obviamente son pasos que se han ido llevando. Si uno ve la secuencia de eventos. Y lo otro, para un poco como esclarecer, porque mencionaste algo sobre el proceso en Washington y en Fiscalía. Lo primero que hay que entender es que este caso no era uno solamente de Fiscalía Federal de aquí. Este era un caso combinado con la Oficina de Integridad Pública, Public Integrity en Washington, y la Fiscalía Federal de aquí. Así que habían 2 componentes de justicia mirando este caso y que tienen insumo en el tema. Luego, cuando se pide, tú tienes una potestad como abogado de defensa de pedir una revisión a los supervisores, que fue lo que pasó. Ahí es cuando entonces viene la determinación de un delito menos grave. Se procede en ese proceso y entonces aparentemente ahora la sentencia que quizás iba a ser aplicada no era una que era satisfactoria y se procede entonces a los supervisores de esos supervisores. Claro. Pero esto de que Trump desde un inicio dijo, zapateate de eso, that's not the way que esto procede de la manera dentro de los círculos del Departamento de Justicia. Licenciados Berrío, Díaz Mazzini, gracias por la conversación en la tarde de hoy sobre este tema. Bueno, pasamos con Kimberly porque este tema continúa. Y ya está aquí el panel político, señores, comentando de todo lo que se ha estado hablando en el panel y sobre todo sus reacciones. Yo estoy segura que cuando llegue el tema de Wanda Vázquez con todo este indulto, usted se sorprenderá. ¿Qué sucederá con las escoltas? ¿Cómo reaccionan los líderes políticos a esto de que podría correr nuevamente a un puesto político? ¿Qué partido, mire, la absorberá? Usted vote ya en nuestra encuesta, claro. Quédese con nosotros. Además, alcaldes señalan falta de acción en recursos naturales. ¿Qué está pasando dentro de la agencia? Usted se entera aquí. Buscan en Washington soluciones a los problemas más apremiantes del país. ¿De qué se trata? Le decimos, esto es Jugando Pelota Dura.